Bendiciones a cada uno de nuestros amigos y hermanos que están con nosotros conectados en esta oportunidad preciosa. Me siento agradecido porque el Señor nos concede esta oportunidad, y a ti, amado hermano y amigo que te dispones, te felicito porque este es un espacio que estás invirtiendo para tu bendición, para tu crecimiento. No hay nada más hermoso que sacar espacios para exponernos frente al consejo de la palabra. Ella es luz, ella es la que nos entrega orientación en medio de los desafíos que a diario vivimos. Siempre que tenemos que tomar alguna decisión, cuán importante es buscar el consejo de la palabra. Y te felicito una vez más porque eso es lo que estás haciendo. Al sacar este espacio, al sacar este momento para oír la palabra, estás diciéndote a ti mismo: voy a prestarle atención al consejo de Dios. Y sé que hoy Dios nos va a hablar de una manera muy especial, porque vamos a tocar un tema que es sumamente profundo y sumamente importante para nuestra fe. Vamos a mirar un paralelo entre la adoración versus la idolatría. Es importantísimo, más que un paralelo, es un contraste mejor, entre la adoración al Dios verdadero y la idolatría, que se enfoca en los falsos dioses. Vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo su intervención. Dios Todopoderoso, muchas gracias porque tenemos este privilegio. Queremos aprovechar bien el tiempo y queremos escuchar tu palabra, Señor. Sabemos que hay muchas cosas que abordar con respecto a esta temática, pero queremos, oh Dios, estar muy sensibles para que el consejo de tu palabra haya cabida en nuestro corazón, y no solamente lo recibamos, sino que también lo podamos poner por obra, lo podamos aplicar en nuestra vida diaria. Gracias por cada uno de mis hermanos, y me dispongo como instrumento tuyo para ser, oh Dios, ese canal por el cual fluya tu bendición y fluya también tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Adoración versus idolatría. Quiero que comencemos haciendo lectura de lo que encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos 12 al 18. Quiero que por favor preste atención en la Reina Valera 1960. Deuteronomio 6, 12 al 18. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado, y haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que por favor hagamos una mirada más de cerca a todo lo que tiene que ver precisamente con estas palabras que el Señor le entregó a través de Moisés a esta generación que había nacido en el desierto, pero que ya se encontraba a las puertas de ingresar a la tierra de la promesa, a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y es que frecuentemente uno, cuando mira los libros de la Torá, uno se da cuenta rápidamente cómo frecuentemente los israelitas fueron advertidos para que no olvidaran a Dios, que guardaran su corazón de irse tras los dioses de esos pueblos a los cuales ellos iban a conquistar, que no se les ocurriera adorar a otros dioses, porque entonces adorar a otros dioses diferente al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob constituiría o significaría un quebrantamiento del pacto por parte de ellos. Y entonces ese quebrantamiento traería obviamente situaciones muy dolorosas, los conduciría a profundos problemas y también a consecuencias severas. Miramos Deuteronomio capítulo 8, versículos 19 y 20. Dice: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis.
Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Qué intensa esta palabra, muy directa y muy clara, y sobre todo que contiene una advertencia significativa. Tenemos también a Deuteronomio capítulo 4, versículo 25. Escuche lo que dice la palabra: cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, versículo 26, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Wow, esto es bien impactante. Son versículos que verdaderamente hay que prestarle atención, porque están generando un contraste entre la bendición de ser fieles al único Dios verdadero, o la maldición o la consecuencia funesta, terrible y dolorosa que tendrá que enfrentar el pueblo de Dios si se inclina por la idolatría, que es la adoración a falsos dioses. Ahora quiero que entendamos algo muy importante en el contexto de la idolatría en el tiempo del pueblo de Israel cuando estaba entrando a la tierra de Canaán. No siempre la idolatría es sinónimo de dejar del todo al verdadero Dios. La idolatría también admite al Dios verdadero, pero a la par adorar a otros dioses. Y esta fue precisamente la pecaminosidad en la que caminó Israel, que quizá de pronto no rechazó de plano al Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que a la par de ese Dios único empezó también el pueblo de Israel ir tras dioses ajenos, los dioses de la tierra, los dioses que fueron inventados por las naciones que ellos expulsaron. Esto es lo que se conoce entonces como sincretismo. Vamos a mirar algunos textos de la palabra para poder confirmar lo que acabo de decir. Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 4, dice la palabra del Señor: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces está muy claro, ¿no? El Señor prohíbe la adoración y el hacer imágenes de dioses diferentes, o adorar a dioses diferentes. Tenemos el caso también en el primer libro de Reyes, capítulo 3. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Qué interesante. Dice: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Aquí es donde comienza prácticamente el germen de la idolatría, ya en el tiempo de la monarquía del pueblo de Israel. Y es que Salomón empezó a pesar de que adoraba a Dios, empezó a dar oportunidad para la adoración en los lugares altos. Y esto empezó a generar un sincretismo, una mezcla, donde no se rechazaba del todo al Dios verdadero, pero se empezó a incorporar en la fe israelita la opción también de adorar o de hacer sacrificios a otros dioses, que obviamente pues sabemos que son solamente ídolos. Primer libro de Reyes 18:21, también encontramos otro texto. Dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué el pueblo se quedó callado? Porque el pueblo vivía en un sincretismo. Supuestamente adoraba al Dios verdadero, pero también adoraba y tenía en su corazón a otros dioses. Segundo libro de Reyes 17, versículo 41. Vamos
Vamos a leerlo rápidamente, 17:41. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Aquí entonces vemos cómo se creó una cultura de sincretismo cuando se empezó a repoblar la tierra de Samaria, ¿sí? Y desde ahí prácticamente está el origen de esa raza, de los samaritanos. Entonces ellos, como no solamente estaban israelitas, sino que también vinieron personas de los asirios y empezaron a convivir con ellos, pues entonces empezó a haber una mezcla de creencias. Ellos temieron al Señor, pero al mismo tiempo sirvieron a los ídolos. También tenemos el caso del primer libro de la primera carta del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, primera carta a los Corintios, capítulo 10. Vamos a leerlo rápidamente. Primera Corintios, capítulo 10. Siga buscando también conmigo si usted tiene su Biblia allí a la mano. Versículos 21 y 22. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Pablo, en el contexto, cuando está hablando de la idolatría, él dice que debemos tener cuidado de no hacer las dos cosas a la vez. O exclusivamente adoramos a Dios, el Dios verdadero, o exclusivamente nos entregamos a la idolatría, adorar a falsos dioses. Recuerde que los ídolos son vanidad, son inútiles, no tienen poder, porque son invento de la mente humana. En cambio, Dios nos creó a nosotros, creó al ser humano, y Él es el hacedor, el obrador de maravillas, el que tiene el poder de hacer y deshacer. Ese es nuestro Dios. Segunda Corintios 6, 14 al 16, vemos también allí algo bien interesante. Segunda a los Corintios capítulo 6, 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Mire qué interesante, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el pueblo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios nos pide exclusividad. Entonces este tema del sincretismo es algo que debemos tener muchísimo cuidado, ¿sí? Los cristianos debemos tener muchísimo cuidado con el yugo desigual, especialmente en el tema emocional, porque el tema emocional siempre nos va a llevar al tema espiritual. Ojo con esto. Todo puede comenzar simplemente con una relación emocional, pero esa relación va a terminar generando una relación espiritual. Y si hay yugo desigual, va a generar un problema serio, porque no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Olvidar a Dios tiene que ver con no prestar atención sincera a los mandatos que Él le ha entregado a su pueblo. Él nos manda que nosotros estemos muy atentos a poner por obra su palabra. Él nos dice que prestemos atención a sus estatutos, que no nos olvidemos de todo lo que el Señor nos ha dejado en su palabra, en sus mandamientos. Olvidar a Dios tiene que ver precisamente con que el hombre se cree el Señor de su vida. Olvidar a Dios es ignorarlo a Él, quien nos ha bendecido, quien nos ha dado todo lo que necesitamos, pero que también tiene el derecho de pedirnos cuentas. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 8, versículos 16 al 18. Dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Versículo 18, viene el consejo: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres,
como en este día. Entonces, tan importante es no olvidarnos de Dios, ni de su palabra, ni de lo que Él nos ha delegado hacer. Aunque en la Biblia leemos de situaciones en las que una persona se postraba delante de otra en señal de respeto y de reverencia, el tema de la adoración a Dios es esencial y también es exclusivo, es especial. ¿Sabe por qué? Porque la adoración es una reverencia que se le debe atribuir exclusivamente a nuestro Dios, al Dios que tiene el poder de crear las cosas. Por eso es sumamente pecaminoso dar adoración a cualquier ser creado o a cualquier cosa creada. Ahí es donde radica el pecado de la adoración, cuando no está dirigida al creador, sino a la criatura o a algo que ha sido creado. Por eso Éxodo 34:14 nos deja muy claro este principio. Éxodo 34 versículo 14: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Ahora, el celo de Dios es un celo santo y sumamente justificado, porque está basado en una verdad. Los celos de Dios no son enfermizos. Los celos de Dios no son basados en prejuicios. Los celos de Dios están basados en una verdad. ¿Cuál verdad? De que Él es el único. No hay nadie como Él. Es más, no hay un Dios como Él. Él es el único. Entonces, cuando su pueblo empieza a ir tras otros dioses, que en realidad no son dioses sino son ídolos, es decir, es algo vano, inútil, algo que no tiene poder de hacer nada porque está muerto, entonces Dios, al ver a su pueblo irse tras algo vano, algo inútil, algo que es falso, pues eso provoca celo en el corazón de Dios. Porque Dios dice: ¿cómo es posible que mi pueblo se vaya tras algo o alguien que no le ha dado nada, que no le ha cuidado ni le ha bendecido absolutamente nada? Y si me abandona a mí, que soy su hacedor, que soy su formador, que soy su protector, que soy su todo para Él. Entonces, ¿entiende por qué el Señor es celoso cuando se habla de la idolatría? Es importantísimo tener esto bien presente. Isaías capítulo 2 versículo 8 también nos dice algo al respecto. Vamos a leerlo. Isaías 2:8. Escucha bien. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado, dice el versículo 9, el hombre, y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones. Hay celo en el corazón de Dios cuando el pueblo de Dios se va tras dioses ajenos. Ahora, el apóstol Pedro rechazó esa clase de reverencia, esa clase de adoración. Los apóstoles tenían eso muy claro. Hechos capítulo 10, miremos lo que dice el pasaje. Hechos capítulo 10, versículos 25 y 26. Qué interesante, mira. 10, 25 y 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Ojo con esto, mira. Postrándose a sus pies, adoró. Versículo 26. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Wow. Esto llenaba de pánico, esto llenaba de temor a los apóstoles cuando veían que una persona quería postrarse frente a ellos y adorarles, porque obviamente ellos la tenían clara. La adoración es exclusiva del Creador, no de la criatura. Le perteneces al Creador. Ahora, los ángeles de Dios tampoco permiten que se les exprese adoración. Recuerda el caso allí en Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 y 9. Mire la historia, interesante. El apóstol Juan, fue tan poderosa la majestad que vio en el ángel, que dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas,
y de los que guardan las palabras de este libro. Y mire el consejo que le da el ángel al apóstol Juan: adora a Dios, adora a Dios. Eso es un recordatorio supremamente importante para nosotros, porque estamos en un contexto donde de pronto la religión tradicional ha enfocado la adoración no exclusivamente al Dios verdadero, sino también a criaturas, a santos, a personas que de pronto tuvieron ciertas virtudes, pero simplemente son criaturas. Y la adoración, vuelvo y repito, la adoración es exclusiva para el Creador, solamente para el Creador. El incumplimiento de las condiciones del pacto de Dios, es decir, el olvidarse de Dios y el adorar a otros dioses, esto lleva a que se vivan consecuencias terribles. Hay consecuencias muy funestas. Usted puede leer con mayor detenimiento allí en casa Deuteronomio 28, es un capítulo bastante amplio, y allí se encuentra en primera instancia las bendiciones de la obediencia, es decir, ¿qué voy a recibir? ¿Qué va a pasarme si me dispongo a ser diligente en obedecer los mandamientos del Señor, en obedecer la palabra del Señor, en obedecer lo que Dios me dice? Pero también en los siguientes versículos, la segunda parte de este capítulo habla de las consecuencias, los castigos que voy a recibir si desobedezco los mandamientos del Señor, si desobedezco los preceptos, las ordenanzas del Señor. Esto está descrito en Deuteronomio 28. Deuteronomio 29 también, en el siguiente capítulo, los versículos 25 al 28, note lo que dice allí muy claramente: y responderán: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Y seguimos en el capítulo 30, el capítulo siguiente, versículos 18 y 19. Dice: yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y en el capítulo 23 de Josué, escucha esto también tan interesante. Josué capítulo 23, versículos 11 al 13. 23, 11 al 13. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Escucha bien esta palabra, mi hermano y mi amigo. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Alguien puede decir: pastor, pero estas citas bíblicas, muchas de las que has leído, realmente son exclusivamente para el pueblo de Israel y en el tiempo del Antiguo Testamento. Efectivamente, pero son citas bíblicas donde también hay principios transculturales, principios que tienen que ver sobre la adoración. La adoración que Dios le pide exclusivamente a su pueblo para Él, se aplica también para la iglesia hoy día. La iglesia somos el pueblo escogido de Dios, y Él nos ha lavado con su sangre preciosa, ha pagado un alto precio y nos ha tomado como su heredad, y por tanto Él nos exige adoración exclusiva para Él. Por tanto, el principio de la adoración exclusiva plantada en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel es también aplicable para la iglesia en este tiempo.
La adoración es un principio transcultural, es un principio eterno. Le pertenece exclusivamente al único Dios verdadero. Y recuerda que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es decir, el Dios de Israel, es el Dios también de los cristianos, es el Dios de la iglesia. Aleluya, gloria al Señor. Los versículos que leímos al comienzo de Deuteronomio 8, 19 y 20 son los versículos que de alguna manera van a marcar la historia del pueblo de Israel. Alrededor de este tema, el pueblo de Dios va a ser medido dependiendo de su obediencia al pacto o de su desobediencia al pacto. Si obedece, prosperará. Si desobedece, le esperan días oscuros. Eso es lo que prácticamente se va a desglosar en los siguientes libros de la Biblia después del Deuteronomio. Cuando siguen ya los libros históricos, donde siguen los libros también proféticos, todo ese desglose en estos libros habla de cuál es la respuesta del pueblo de Israel ante el pacto de Dios: obediencia o desobediencia. Ahora, entre todas las funciones que debe cumplir la iglesia ya en el Nuevo Testamento, como son por ejemplo la predicación, la enseñanza, la evangelización, la comunión entre los hermanos, el servicio a los necesitados y quizá otras cosas más, no debemos olvidar que la iglesia tenemos la tarea de desarrollar la verdadera adoración y que debe ocupar un lugar predominante en nuestra cultura de vida. Es en el ambiente de la adoración verdadera al Dios creador del cielo y de la tierra que nace la motivación para poder predicar, para poder evangelizar, para poder cumplir con todos los ministerios que el Señor le ha delegado a su iglesia. Entonces, la base para poder desarrollar de manera correcta toda la misión que Dios le ha encomendado a la iglesia está precisamente en qué está basando su adoración. ¿En la base correcta? ¿Está adorando al Dios verdadero o se está inclinando hacia dioses falsos? Esto es algo muy importante que la iglesia debemos en este tiempo revisar, de manera individual y de manera colectiva. La iglesia de este tiempo verdaderamente está adorando exclusivamente a Dios o está dejándose permear por el espíritu de idolatría. En el ambiente de la adoración, iglesia, nosotros es que vamos a ser llenos del poder del Espíritu Santo. En el ambiente de una verdadera adoración al único que la merece, nuestro Dios creador y Dios salvador, es que vamos a poder entonces marcar una diferencia en nuestra vida. La adoración a Dios es el primer enfoque y es el primer ministerio que debe practicar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si se hace bíblicamente esta adoración, pues entonces va a ser una fuente vital que va a motivar al evangelismo, que va a motivar al discipulado, a las misiones, que va a poder la iglesia desarrollar con autenticidad cualquier otro ministerio. Ahora, esta verdad se aplica a cada individuo, a cada cristiano, tal como lo encontramos en Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Yo quiero que lo leamos rápidamente. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén y el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es en el contexto de la verdadera adoración donde Dios va a poder hablar y guiar a sus hijos para que hagan la tarea que Dios espera que hagamos. Entonces la adoración es fundamental. Ahora, todo verdadero líder espiritual influyente es un verdadero adorador del Creador del cielo y de la tierra.
Un verdadero siervo de Dios, ante todo, es un verdadero adorador. Los servidores que influyen son líderes que practican la adoración que agrada a Dios. Los líderes influyentes en el cuerpo de Cristo categóricamente ponen a Dios en primer lugar, no importando las circunstancias, ni mucho menos las opiniones de las masas. Y es esa clase de actitud, amada iglesia, la que hace que otros también se animen a tomar un camino correcto, el camino de adorar al Dios verdadero, y no de estar de pronto enfocándose en ídolos. Un líder influyente es un adorador. Un líder influyente es alguien que entiende que a través de la adoración verdadera, de la adoración auténtica, se expone de manera especial a la influencia de Dios. ¿Para qué? Para poder ser cambiado a la imagen de Cristo. Por eso es tan importante que nosotros practiquemos la verdadera adoración. Y cuando decimos verdadera adoración, nos enfocamos a quién hay que dársela: al único Dios verdadero, al Creador y al Salvador. Y entonces, cuando nosotros nos enfocamos en adorar al Dios verdadero, cuando nosotros le damos preeminencia en nuestra vida al Dios Creador, al Dios Salvador, entonces después salimos de su presencia para empezar a influenciar a otros, para ir al mundo y poder llevar el mensaje de una manera contundente, un mensaje cargado con esa unción del Dios que verdaderamente adoramos. Según de Corintios capítulo 3 versículos 12 al 18. Mira qué interesante. Segunda a los Corintios capítulo 3 versículos 12 al 18. Dice la palabra: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vivir en una vida de adoración genuina delante de Dios nos capacita para poder también entender y comprender su presencia y poder darla a conocer a los demás. Poder ayudar a quitar ese velo que la gente tiene, ese velo que un día nos fue quitado a nosotros, y que por su gracia ahora podemos ver a nuestro Dios por la revelación del Espíritu Santo a través de su palabra, y entender su persona, entender su obra. Ahora Dios quiere también que nosotros, por causa de nuestra vida de adoración genuina ante Él, recibamos las herramientas para poder ir y ayudar a otros a quitar ese velo, y poder también llevarlos a que adoren al único Dios verdadero y salgan de toda idolatría. Somos sacerdotes que debemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a nuestro Señor. Mis hermanos amados, la práctica de la adoración en el Nuevo Testamento contiene elementos fundamentales que no debemos descuidar, como por ejemplo las oraciones y la alabanza. Las oraciones y las alabanzas son fundamentales en nuestra práctica diaria de una genuina adoración. Oraciones y alabanzas. Pero también una vida vivida para Dios es fundamental para que nuestra adoración sea genuina delante de Él. Vivir para Él, entregarnos a Él. La adoración tiene que ser un estilo de vida, no tiene que ser algo solamente de un segmento que ocupo diariamente en mi vida y después me desconecto de eso. No, la adoración tiene que ser un estilo de vida donde todo el tiempo estoy conectado con la presencia de Dios y todo el tiempo busco, a través de lo que hago en mi vida, glorificarlo a Él, exaltarlo a Él. No importa el lugar, no importa la hora, no importa el escenario,
Mi enfoque es vivir para adorarlo. Pero también nuestra generosidad manifestada a través de las ofrendas, de los diezmos, es una manera también de adorar a Dios, porque entiendo que mi Dios es dueño de todo lo que soy, de todo lo que hago, de todo lo que tengo, y poder tener propósito en mi corazón para darle a Dios de lo mismo que Él me da y entregarlo como un acto de adoración a Él, es una demostración de que realmente Él es el dueño de mi vida, de que reconozco que Él es el que gobierna todo mi ser. Cuando soy mezquino con Dios, con mis finanzas, cuando soy mezquino con Dios con esa parte material, entonces estoy diciéndole a Dios que en lugar de desarrollar una adoración auténtica y genuina, lo que estoy teniendo es un sincretismo. Porque como mirábamos al comienzo de la enseñanza, la idolatría no necesariamente es olvidarme y rechazar rotundamente al Dios verdadero para ir detrás de dioses falsos. No, la idolatría también tiene que ver muchas veces con aceptar al Dios verdadero, pero al mismo tiempo aceptar dioses falsos, permitir que otras cosas empiecen a competir con el único y primer lugar que le corresponde a Dios en el corazón. Por eso es importante que el tema financiero lo podamos presentar a Dios cada vez que vayamos a su casa como un sacrificio agradable, como un olor fragante para nuestro Señor, como lo dice Filipenses 4:18. Vamos a leerlo rápidamente. Filipenses 4:18 dice la palabra: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y enseguida viene el versículo más hermoso conocido: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero tenemos también 2 Corintios 9:12. Mire qué interesante. 2 Corintios capítulo 9 versículo 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Cada vez que podemos traer al alfolí nuestro diezmo, nuestras ofrendas, lo que proponemos en nuestro corazón darle al Señor con alegría, se convierte en una acción de gracias a Dios. Y si hay alguien que merece recibir nuestras acciones de gracias, es el Señor, ¿sí? Es el Señor. Entonces, qué importante que nosotros estemos muy pendientes. Y de paso, quiero decirte, preciosa iglesia, nos preparamos para nuestro servicio de acción de gracias, que es un escenario sumamente hermoso, donde tenemos la bella oportunidad de poder presentar como un acto de adoración, a través de una ofrenda especial, nuestra gratitud al Señor. La gratitud es adoración, no lo olvide, por favor. La gratitud es adoración al Señor. Y también la práctica de la adoración en el Nuevo Testamento se manifiesta en hacer el bien, en mostrar la ayuda mutua delante del Señor ante las personas. Tenemos que buscar hacer el bien a las personas, agradando al Señor, haciéndolo para la gloria de Él, no para de pronto tener méritos personales o reconocimiento de las personas, no, sino buscar hacer el bien a las personas para presentarle a Dios esa ofrenda de adoración por la cual Él nos permite ayudar a los demás. Entonces, mis amados hermanos, qué hermoso momento en el cual nosotros podemos en verdad darnos cuenta que la adoración genuina en verdad es muy, pero muy superior a la idolatría. La idolatría lo único que nos va a hacer es salirnos del camino de la bendición y empezar a estrellarnos con las maldiciones. Porque cuando vamos detrás de un ídolo, es entender que vamos detrás de algo que no tiene poder, de algo que es falso, de algo que es vano, que es inútil, de algo que termina siendo engañoso. Pero ir tras el Dios verdadero y disponernos a adorarlo con todo nuestro corazón es ir tras la bendición, porque Dios es bendición. Así que reto tu corazón, mi amado hermano y mi amado amigo,
para que analices tu vida. Los pasos que está dando se dirigen hacia la adoración o hacia la idolatría. Hay que tomar decisiones al respecto. Y si sientes, mi amado amigo, tú que me ves en esta oportunidad, sientes que tu vida está más bien encaminándose hacia la idolatría desde hace un buen tiempo, hoy el Señor te entrega esta palabra y te hace un llamado muy especial. Vuélvete de los ídolos, vuélvete al Dios verdadero, ponte a cuentas con Él. Él te está esperando para que te pongas a cuentas con Él. Y Él te dice allí en Isaías 1:18: si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero eso solamente se logra cuando decides de sacar de tu corazón la idolatría, cuando decides rechazar tus afectos hacia los ídolos y empezar a volver tu corazón hacia el único Dios verdadero, hacia el Dios vivo, hacia el Dios creador. Porque hay solo un Dios que tiene el poder de crear, nadie más. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Dios de la Biblia. Así que, mis amados hermanos, oremos y pidamos al Señor su sabiduría para tomar decisiones. Padre bendito y Dios eterno, gracias por la palabra que nos entregas. Anhelamos con todo nuestro ser recibir entendimiento, Señor, y sabiduría, para que al ser confrontados con lo que hoy tu palabra nos muestra, tomemos decisiones al respecto. Perdónanos, Señor, si hemos estado viviendo últimamente en un sincretismo, es decir, en una mezcla de afectos espirituales. Desde los primeros libros del Antiguo Testamento está muy claro, Señor, que tú exiges de tu pueblo exclusividad en la adoración. Tú fuiste muy claro, Señor, y uno de los primeros mandamientos es que tú no permites que adoremos a otros dioses, sino que nos enfoquemos exclusivamente en ti, porque tú eres un Dios celoso. Y hemos entendido que tus celos no son infundados. Tus celos, Señor, son justificados, porque se basan en una verdad. Porque cuando empezamos a adorar ídolos, Dios sabe que estamos adorando algo falso, algo que no es correcto, algo que va a terminar haciéndonos daño. Y por eso Dios se llena de celos, porque Él nos ama celosamente, nos ama y nos anhela celosamente. Por eso, Señor, perdónanos si hemos permitido esa mezcla de afectos, y que hoy la palabra sirva para revisar cómo se encuentra, Señor, ese aspecto de la adoración. ¿Estamos siendo verdaderamente exclusivos en entregarle nuestra adoración al único Dios verdadero? ¿O le estamos entregando también adoración a otras cosas, a otras personas, a otras circunstancias que terminan de pronto compitiendo en nuestra mente con nuestro Dios verdadero? Amado Rey, que tu palabra nos confronte, que tu palabra nos edifique y que tu palabra haga un efecto de transformación en nuestra vida y nos ayude a tomar una decisión de fondo, una decisión correcta para salir de todo camino de idolatría y empezar a recorrer el verdadero camino de la adoración genuina. Esa adoración, Señor, que somos llamados en el Nuevo Testamento a demostrar en la vida práctica, que no es solamente, Señor, esa adoración enfocada en un segmento, en un espacio exclusivo y por un tiempito y ya. No, es a esa adoración que se enfoca en un estilo de vida, donde todos los días y en todo momento, a través de mis palabras, a través de mis relaciones diarias con cada persona, en mi trasegar diario, tú me pides, Señor, demostrarte que soy adorador tuyo. Oh Dios, que tu palabra sea ministrándonos poderosamente. Yo te agradezco por cada uno de mis amados hermanos y amigos que han recibido esta enseñanza, y declaro, Señor, que tu palabra corre y es glorificada en cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Bendiciones para todos, mis amados hermanos. Me gozo y me alegro por este momento especial en el que Dios nos ha hablado a través de su palabra, y le invito para que usted también pueda compartir este mensaje con todos sus contactos, para que más personas puedan ser edificadas en este tema tan importante para nuestra fe en Cristo. Que Dios les bendiga y nos vemos en nuestra próxima emisión.